Vamos a abrir entonces el segundo libro de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer una pequeña historia, pero muy poderosa. Después tendría que usted leer el capítulo 22, 23, todo entero, ¿sí? Porque hay también una referencia en Crónicas, en el segundo libro de Crónicas 34 en adelante. Pero vamos a leer solo el segundo Reyes 22, porque si no se nos va a ir mucho el tiempo en la lectura. Dice, escuche bien, Josías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 31 años. Su madre era de Boscat y se llamaba Jedidá, hija de Adaías. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. Cuando Josías tenía 18 años de reinar en Judá, envió al templo a su secretario Sefán, hijo de Asalías, nieto de Mesulam, para que le diera a Hilquías, jefe de sacerdotes, para que le dijera: toma el dinero que la gente ha entregado a los que cuidan las entradas del templo, entréguenselo a los encargados de la reconstrucción. Así podrán pagar a los carpinteros, constructores y albañiles. Con ese dinero también podrán comprar la madera, las piedras que se necesitan para reparar el templo. Como los encargados de la construcción son gente honesta, no tienen que dar cuenta del dinero. Un día, Hilquías, jefe de los sacerdotes, le dijo al secretario Safán, que había encontrado el libro de la ley en el templo y se lo entregó. Y después de leerlo, Safán fue a ver al rey y le dijo: tus servidores reunieron el dinero que había en el templo y se lo dieron a los encargados de la reconstrucción. Además, el sacerdote Hilquías encontró este libro y me lo entregó. Aquí lo tienes. Entonces Safán se lo leyó al rey. Y cuando el rey escuchó lo que decía el libro, fue tanta su tristeza y angustia que rompió su ropa. Enseguida le ordenó a Hilquías, a Icán, hijo de Safán, a un montón de gentes, al secretario, al oficial. Versículo 13, vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Entonces ellos fueron a ver al profeta, a la profetisa Huldá, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Huldá era la esposa de Salum, hijo de Tikvá y nieto de Arás. Salum era el encargado de cuidar la ropa del rey. Cuando la consultaron, Huldá le contestó: el rey Josías tiene que saber el desastre que el Dios de Israel va a mandar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Así lo dice el libro de que han leído al rey. Dios está muy enojado, pues lo han abandonado para adorar a otros dioses. Ya no le perdonará más. Pero díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad y que sabe lo preocupado que está por el castigo que dice este libro. Como el rey ha prestado atención a esto, Dios no enviará este castigo por ahora. Dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo recibirá el castigo que merece. Entonces los mensajeros fueron a contarle al rey lo que había dicho Dios por medio de Huldá, que era la profetisa. Y luego el rey mandó a llamar a los líderes de Judá, estamos en el capítulo 23, y de Jerusalén, para que se reunieran en el templo con él. A la cita acudieron todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los profetas, toda la nación, desde el más joven hasta el más viejo, fue al templo. Allí el rey le leyó lo que decía el libro del pacto que habían encontrado. Después se puso de pie junto a una columna y se comprometió a obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y a cumplir fielmente el pacto que estaba escrito en el libro. Y el pueblo se comprometió a hacer lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí leemos
lo que la palabra del Señor nos quiere hablar en esta mañana, si bien vuelvo a repetirle que tiene que leer toda la historia de Josías, que es maravillosa, quiero hablarles sobre el perfil de un avivador. Perfil de un avivador. Escuchen, la historia de Josías es una de las primeras historias que me impactó mucho por la edad que tenía Josías. No solamente por la edad que tenía cuando comenzó a reinar, que tenía 8 años, sino cuando él comenzó digamos, a hacer las primeras transformaciones. Cuando comenzó a cambiar un poquito la realidad de Israel. Si bien tenía 8 años y comenzaban a reinar con alguna regente que en este caso posiblemente era la madre, según se dice, la regente, la que, ocupaba un poco el lugar de adulto porque tenía 8 años. Sí, pero a los 12 y a los 16 años, siendo un adolescente, un pequeño jovencito nada más, él comenzó ya a tomar decisiones y comenzó a transformar la realidad del pueblo de Dios. Y eso para mí fue impactante. Podemos decir que en distintas épocas, y en esta época del reinado de Josías, hubo un avivamiento. Hubo un pequeño despertamiento, un avivamiento que trajo una transformación a Israel, que fue a Judá, que fue realmente impactante. Hermanos queridos, dice que lo que leyeron y lo que encontraron, escuchen, fue el libro de la ley, y se dieron cuenta que cuando leyeron la escritura estaban faltando a lo que Dios había ordenado. Escuchen, estaban errando, estaban fallando a lo que el Señor les mandaba hacer. Y tuvieron, especialmente Josías, temor de Dios. Fueron obedientes y comenzaron a entristecerse por las cosas que pasaban. Josías estaba a la cabeza poniendo el orden a Israel como líder de Dios. Estaba llamando a volver a Dios, llamando al arrepentimiento, llamando al cambio, llamando a la transformación al pueblo de Dios. Escuchen, si usted lee el capítulo 23 entero, ahora no lo lea, cuando comenzó la transformación, me impacta lo que sucede. Yo no había reparado sobre esto, pero es tremendo lo que sucede. Dice que cuando él comenzó a ver que el templo se estaba profanando, cuando la casa de Dios y la adoración a Dios se había dejado de lado, dice que cuando comenzaron la reconstrucción del templo, es muy importante. Porque hoy el templo somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que cuando Cristo rompió el velo del templo, estaba diciendo que ahora cada uno de nosotros somos templo de Dios, que tenemos entrada al Señor y el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero en aquel entonces no había palabra de Dios. No había ofrenda, no había redención, no había perdón de pecados, no había adoración, no había sacrificio, no había nada si no existía el templo. Y el templo estaba abandonado, estaba deshecho, estaba olvidado totalmente. Entonces Josías mandó a la reconstrucción. Y si lee el capítulo 23, comenzaron a sacar objetos que pertenecían, escuchen bien por favor, que pertenecían a Acera, que pertenecían a Baal, que pertenecían a distintos dioses o demonios. Eran los dioses de Baal, ¿sí? Vamos a quedarnos quietos. A los dioses de Baal, Acera, era tremendo. Estaban objetos, figuras de la cara de Astarte o de Acera. Hermano, eso era tremendo. Estaban en el templo de Jehová el Señor. Y dice que comenzaron a limpiar todo eso. Escuche, porque hay algo que me impacta más. ¿Sabe lo que hicieron? Se metieron en las habitaciones que había en el templo y la limpiaron absolutamente. ¿Saben qué pasaba en esas habitaciones? Se ejercía la prostitución cultica en el templo, en las habitaciones del templo de Jehová.
Tremendo. Qué cosa horrible. Cómo se había degradado el pueblo de Dios. Cómo se habían degradado los líderes, los reyes, los sacerdotes. Algo estaba pasando, era una degradación. Si usted lee el 23, es terrible. Terrible lo que era la casa de Dios. Se había profanado el templo del Señor, la habitación de Dios, el tabernáculo de Dios. Se había insultado en una forma horrible. Realmente que no se puede leer ese capítulo 23, pero es lo que pasa, hermanos queridos, porque en la casa de Dios hoy se profana también de distintas maneras. Desechamos la santidad, desechamos un montón de cosas. Pero hay algo interesantísimo. El Espíritu Santo comenzó a tocar la vida de Josías, y hoy el Espíritu Santo está tocando al pueblo, al remanente fiel. Alguien diga amén. Dios nos está tocando para volver a la santidad, Dios, para volver a la obediencia, Dios, para volver a nuestro corazón en arrepentimiento al Señor. Alguien diga amén. Gloria al nombre de Jesús. Tremendo, hermanos queridos, lo que Dios hizo en Josías y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Si usted, esto es tremendo, ¿sabe lo que había en el templo? Hornos, donde quemaban a Malcom o a Moloc. Los hijos entregaban las criaturas en los hornos que estaban en el templo de Dios. Una aberración, una cosa tremenda. Y en colinas y en lugares altos se hacían réplicas de templo y demás cosas para hacer Astarte, profanado totalmente el templo de Dios. ¿Usted cree que puede haber bendición? Jamás. Y seguían siendo religiosos. A veces nosotros vivimos alejados, profanando el nombre del Señor, la palabra de Dios, el templo de Dios, y queremos que Dios nos bendiga. No se puede. No hay arreglo con el diablo, no hay trampa, no se puede. Así que el Espíritu Santo tocó la vida de Josías y comenzó a agradar al Señor. Dejaron la simpleza de la adoración al Señor para hacer cosas raras y aberrantes, erróneas, totalmente satánicas. Tremendo. Pero, hermanos queridos, quiero hablarle en esta mañana de Josías como un avivador, como alguien que transformó, como alguien que influenció, como alguien que cambió su vida, la vida de sus hijos, como alguien que cambió la realidad social que le rodeaba. Alguien diga amén. Y quiero hablarle de esta característica de un avivador, porque alguien que es avivador, hermano querido, no es que entra en una doctrina rara. Un avivador no es alguien que canta algunas canciones y que habla del Espíritu Santo o alguna otra cosa, sino es alguien que agrada el corazón de Dios. Alguien que construye el pueblo de Cristo, que levanta una iglesia pura, santa, que va a ser la que tenga vestiduras blancas para que cuando venga el Rey de Reyes se case con él. Amén. Una iglesia de poder, una iglesia de autoridad, una iglesia que se santifica y que se levanta para Dios. Lo primero que quiero decirle, número 1, característica de Josías, que fue determinante porque fue el único, es, número 1, ser como niños. Hermano querido, él no se hizo como niño, era literalmente un niño. 8 años como cuando comenzó a reinar. ¿Usted cree que una mente de 8 años va a poner un ser humano en un horno para quemarlo? No, eso no existe. Jamás una mente de un niño puede suceder eso. Por eso le estoy diciendo que él cambió totalmente la mentalidad de Israel, porque su mentalidad, porque su inocencia lo estaba marcando. Era un niño, y si bien, vuelvo a repetirle, la madre comenzó a guiarlo, pero a los 12 años, a los 16 ya también él tomaba importantísimas decisiones. Pero dice la palabra de Dios, escuche esto, él obedeció a Dios y él comenzó a reinar con algo muy importante, que era una mente sin contaminar. Una criatura tiene una mente en blanco, es un lienzo para pintar un hermoso cuadro.
Por eso nosotros entendemos que trabajar sobre los niños y enseñarlos en la palabra de Dios, imprimirle el amor de Cristo, la misericordia del Señor, la moral de la palabra de Dios, hará que cambie la sociedad. Alguien diga amén. Que cambie la familia y que cambie la realidad, tocando esas criaturas con la preciosa palabra del Señor. Y este joven, cuando comenzó a reinar, tuvo que ser guiado por su madre. Y dice la palabra que fue instruido y que fue formado y siguió los caminos del rey David. Otro joven que a los 15 años comenzó a levantarse como un gran hombre que fue después cuando fue coronado definitivamente, pero tenía menos de 15 cuando fue ungido y 15 cuando enfrentó a Goliat, o 16. Así que estamos hablando de una mentalidad de inocencia. Alguien diga amén. Hermano querido, nosotros cuando venimos al Señor tenemos que ser inocentes. Tenemos que creerle todo al Señor. Tenemos que creerle a todo. Nosotros a veces contamos historias de los chicos, creen, wow, sí, y puede pasar, y puedo volar. Y comienzan a creer todas las cosas. Cuando nosotros tenemos la mente de un niño, comenzamos a creer que pasan milagros, señales y maravillas. Hermanos queridos, comenzamos a confiar. Yo recuerdo muchas veces, aquí está presente el hermano, porque a veces hacemos cosas de niños. Cuando se es niño, cuando hay juegos, por ejemplo, en el estanciero, que lo juegan los grandes, pero cuando jugamos de chico, me acuerdo que yo jugaba a la carnicería. ¿Cuántos jugaban a la carnicería? ¿Saben con qué nos decían? Con la cáscara del melón. Y poníamos gancho y eran como las cáscaras de melón, eran los cortes de carne. Y vendíamos. Y agarrábamos, ¿saben qué? Moneditas y ¿cómo se dice? Papelitos. Y le poníamos, como aquel entonces, 10.000 pesos, ¿se acuerdan de esos rojos, los marrones? Todo de esa época soy. Dios nos acompaña a todos los que somos de esa época. Que le regalaban un marrón a uno de los chicos, era uno de 100.000 pesos, ¿sí? Y entonces, hermanos queridos, jugábamos con eso y eso era plata y nosotros compramos y vendíamos. Y a veces, hermanos queridos, eso es el poder simbólico. Porque aquí muchas veces, ahora me acuerdo con Zenaida, le decíamos, Dios va a pagar la deuda, y le damos billete hecho con papel. Y así, hermanos queridos, esa inocencia, esa cuestión de los niños, a veces que de un juego, pero es un acto profético, porque yo no le creo al dinero, porque yo no le creo a la circunstancia, porque yo le creo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que hace milagros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Inocencia. Le creemos al Señor. Y él le creyó. ¿Sabe lo que hacía la madre de David? De Josías. Le hablaba a Josías a los 8 años. Y dijo, hijo, vos vas ahora pronto a tomar decisiones. Tenés que ser un buen rey. Su madre parece que era temerosa de Dios. Y le enseñó a su hijo. Como dice la palabra, que seguía los pasos de David. Yo me imagino que la madre le decía, ¿sabés que había un hombre que era así, jovencito, chiquito como vos? Y un día vino Dios a través de Samuel con un cuernito que tenía aceite adentro y lo ungió y le dijo, vas a ser el rey, vas a gobernar. Era chiquito, tenía 12 o 13 o 14 años. Y al poco tiempo fue a llevarle la comida y le empezó a contar, creo yo, las historias de David. Y ¿sabe lo que dijo Josías? Yo quiero ser como David. Yo quiero ser alguien conforme al corazón de Dios. Yo quiero ser valiente. Yo quiero obedecer al Señor. Hermanos queridos, cuando vos recibiste, los que tuvimos la bendición de una u otra manera, de chico, recibir la palabra de Dios, no te apartes de esa enseñanza, de esa historia que te contaban con dibujitos, con colores, con témpera, donde tenías que poner la lanza de David y tenías que dibujar el escudo de David. Así es Jehová nuestro escudo, y ese escudo ahora es espiritual, es poderoso para cuidarte, para bendecirte. ¡Aleluya! Amén. Gloria al nombre de Jesús. Inocencia como los niños. Te contaron las historias de David y Josías, claro, el rey David. Y me imagino que le habrán contado todas las cosas, porque él dice que siguió el ejemplo del rey, de su padre espiritual, que fue el rey David.
una mente renovada, una mente tranquila, una mente que no fue tradicional. No siguió las enseñanzas de su padre. Esto a mí me impactó cuando por primera vez conocí la historia de Josías. ¿Sabe por qué me impactó? Porque Amón fue su padre y Manasés su abuelo. Creo que uno de ellos se terminó convirtiendo al final, pero hicieron desastres. Hicieron desastres. Y así terminaron mal. Pero me llamó la atención. ¿De dónde? La madre. ¿Cuántos dicen amén? Yo siempre me acuerdo de mi abuela. Mi abuela oraba por mí. Mi abuela. Por eso, hermanos queridos, tan importante esto. ¿Sí? Él no siguió el ejemplo de Amón, su padre, y Manasés, su abuelo. No lo siguió. Él quiso ser diferente. Él cortó con esa herencia de maldición. Él cortó con todo porque él quería el ejemplo de un hombre que tenga el corazón de Dios. Alguien diga amén. Hermano, el niño se puso en la cabeza la historia. A veces decimos, el nene está volando. Sí, está pensando que es el rey David. Josías lo pensó y fue conforme también al corazón de Dios. Y él fue bueno delante del Señor. Hizo lo recto, hizo lo justo. Alguien diga amén. Por eso, hermanos queridos, tan importante ser inocentes. Pero le hablaron de David, cómo era David, un adorador, un guerrero, un salmista, un buscador de la presencia, porque David se propuso traer de vuelta el arca del pacto del Señor. Se propuso traerlo de vuelta porque él quería la presencia de Dios en su gobierno, en su reinado, en su palacio, en su casa, con sus hijos. Él quería la presencia de Dios y en un momento le tocó la muerte por querer traer el arca de la presencia. Y en un momento fue una lucha espiritual muy grande, pero se propuso en su corazón traer la presencia de Dios. Hay gente que no quería traer la presencia de Dios. Parece ridículo, pero hermano querido, hay gente que no quiere la presencia de Dios, porque cuando viene Dios, Él habla, Él decide, Él hace, Él deshace, y nosotros nos sometemos, y a veces nosotros queremos mandar, y cuando está Dios, Dios es el que manda. Amén. No mandaba Josías, ni mandaba tampoco su madre. Era Dios que había puesto su mano sobre él y él estaba dispuesto a seguir a Dios. Aleluya. Por eso, hermano querido, la mente de niño, ser como niños es lo primero para tener un avivamiento, para ser un avivador, para cambiar nuestra realidad. Cortó la herencia de Amón y de Manasés para seguir a Dios. Su mente era una mente de inocencia que podía entrar a la realidad de David. Si vos crees como niño en esta mañana lo que estoy diciendo, vas a decir, wow, puedo ser como Josías, puedo ser como David. Pero si nosotros tenemos una mente que no se hace de niño, decimos, bueno, vamos a analizar esa historia. Esta historia no siempre puede ser. Y empezamos a ponerle cuestión y cosas raras. Pero somos como niños, le queremos todo a Dios. Segunda cosa que hace falta, característica de un avivador: santificar la vida. Hermanos queridos, hay que limpiarse, hay que santificarse, hay que cambiar nuestro corazón, nuestra vida de dentro hacia afuera, por supuesto. Josías mandó a limpiar y arreglar las ruinas del templo. Fue y dijo, vayan a arreglar todo lo que está arruinado, abandonado. Hermanos queridos, transformando, escuchen, lo que se había transformado en casa, como le dije, de prostitución, tenía que ser restaurado el templo del Señor. Versículo 6 dice, podrán pagar a los carpinteros, constructores y albañiles. Tenían que edificar el templo. Y el templo era el lugar único de la presencia de Dios, de la adoración, de los sacrificios, de la ofrenda, etc. Hoy tenemos un templo que es nuestro cuerpo, santificarlo. Santificar nuestros sentidos, lo que oímos, lo que vemos, lo que hacemos. Santificarnos por completo para no mezclarnos y transformarnos en una casa de prostitución. Porque así dice la palabra, mi pueblo se prostituyó detrás de otros ídolos, dice en Oseas. Fue como una mujer prostituta porque fue detrás de otros dioses.
confiaron en otro, no fueron fieles a Dios. Hermanos queridos, Él dijo: vamos a santificar la casa de Dios, vamos a limpiar el lugar de Dios, ya no será lugar de inmundicia. Por eso le digo, hermanos queridos, nuestros oídos santifiquémoslos para oír la palabra de Dios, para oír alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Para dejar la inmundicia, la mala palabra, el negativismo, aún la gente carnal y los que hablan mentira, y los que hablan falsedad, y los que hablan doble sentido y tanta basura que hablan. Queremos santificar nuestros oídos, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Alguien diga amén. Santificar nuestra vida por completo, sacar lo malo, sacar las imágenes, los objetos y las prácticas. Debemos sacar todo lo que va contra Dios, las malas palabras, los malos gestos, las mentiras. Dios no puede derramar el Espíritu Santo en una casa sucia. Por eso Dios no estaba en el templo. El templo estaba prostituido, el templo era una inmundicia. Dios no estaba. Amón y Manasés, si vemos la historia para atrás, fue un desastre. Pero Dios comenzó a cambiar la vida de un hombre, de un niño llamado Josías. Y él comenzó a santificar. Cuando creció, se dio cuenta: esto no puede estar en la casa de Dios. Estas formas, estas costumbres, estos actos, estas perversiones no pueden estar en la casa de Dios. No se pueden permitir. Así que comenzó a limpiarlo, porque él quería ser guiado por el Espíritu Santo. Él quería gobernar a Israel conforme a la palabra de Dios. Así que él comienza a restaurar lo bueno, y lo primero que hace es restaurar la ley. Le dijeron: mira, encontramos esto. ¿Y qué es esto? El libro de la ley. Es la palabra de Dios. Y comenzó: si esta es la palabra de Dios. Y cuando comenzaron a leer, dijo: y nosotros hicimos al revés, y nosotros nos olvidamos de Dios, y rasgó sus ropas. Hermano querido, era un símbolo de quebranto. Era un símbolo de someterse a Dios, romper sus ropas. La ropa es la cobertura. Por eso muchas veces, hermanos queridos, nuestro corazón es como una cubierta, es como algo impenetrable. Pero cuando viene la palabra de Dios, tenés que romper tus defensas, porque lo que estamos recibiendo es la preciosa palabra de Dios. Tenés que abrir tu corazón, porque lo que Dios diga, si lo crees, algo va a pasar en tu vida. Amén. Saca esa cobertura que tenés, esa cubierta que te está diciendo: es que yo estoy herido, es que a mí me defraudaron los pastores de las iglesias, es que a mí me defraudaron los seres queridos, me mintieron, me robaron. Pero hermanos queridos, no quiero que te abras a una persona, quiero que te abras a la preciosa palabra de Dios, que la reciba para que tu vida cambie. Amén. Y él recibió la palabra. Él recibió la escritura y dijo: esta es la ley de Dios, esta es la ley del Señor. Señor, ¿qué hacemos con esta ley? No sé ni... ¿Sabe lo que pasaba con Josías? No solamente porque era joven todavía, sino porque nunca lo había visto, ni había una cultura de la palabra de Dios en los demás. Ni siquiera sabían que, obviamente, el libro de la ley más vale que esté en el templo. Mira lo que encontramos entre los escombros, entre la basura del fondo, como a veces decimos, ahí entre las cosas tiradas, entre el cuarto de la roña, ahí estaba el libro de la ley. Y cuando él dijo: ¿y esto cómo es? Acá dice un montón de cosas que no se parecen en nada a lo que es este pueblo, a lo que es Israel, a lo que es. Hermanos queridos, ¿cuántas veces leemos la palabra de Dios pero no la entendemos? Dios dice que hace milagros, Dios dice que sana al enfermo, Dios resucita al muerto. Alguien diga amén. Dios libera al endemoniado y estamos atados, y Dios da prosperidad, y Dios da bendición, y Dios da gozo, y Dios nos hace reyes y sacerdotes. ¿Y por qué no reinamos? ¿Y por qué no gobernamos? ¿Y por qué no estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Y por qué no hacemos milagros? ¿Y por qué no se sanan los enfermos? ¿Qué está pasando? Señor, ¿cómo se aplica esta palabra? Amén. Así que Josías fue a los profetas y le dijo, profeta, a la profetisa Huldá, le dijo: pero ¿cómo se aplica esto? No sabemos, nunca lo hemos visto. Nuestro padre, mi mamá me contó de David, pero no sabe lo que pasa en este tiempo. Amón, mi papá Manasés no dejó nada. Por favor, díganle a los profetas y a los sacerdotes que nos expliquen cómo
cómo aplicar esta palabra, porque no la sabemos aplicar. Hermanos queridos, a veces tenemos el conocimiento, tenemos nuestra biblioteca, grandes Biblia, traducción A, B, C, todas las traducciones, colores, tamaños de Biblia, electrónica, de papel, de lo que sea. Pero hermanos queridos, tenemos que aplicar la palabra de Dios. Tenemos que decirle: Señor, danos entendimiento. Señor, si tu palabra dice que tú eres el Rey, tú eres el Rey. Si tu palabra dice: pedid y se os dará, bueno, entonces voy a pedir. Señor, si tu palabra dice que el que tuviera fe va a mover los montes, bueno, Señor, tengo que mover los montes. ¿Cómo se hace, Padre? Alguien dígame. Hermanos queridos, comenzó a santificar la vida, a cambiar la realidad para vivir algo diferente. El pueblo no puede seguir matando a sus hijos. Hoy los padres matan a sus hijos. ¿Saben cómo? Ayer comentábamos, ¿saben cómo hacen en los lugares de marginación, Fuerte Apache? Yo hablé con ellos. ¿Saben cómo hacen? Van con sus hijos afuera del barrio, de la villa o donde estén. Consiguen la droga, negocian la droga, se la dan a sus hijos en los bolsillos. Entonces vuelven al lugar, y cuando lo revisan, los gendarmes, lo que sea, las personas están limpias, los chicos no lo pueden tocar. Así que entran con los chicos la droga y la negocian adentro, afuera, hacen lo que quieran. Sal de ahí. ¿Qué están haciendo? Están matando a sus hijos, porque a los adolescencias, si llegan, tienen la cabeza deshecha o lo matan en el narcotráfico. Eso es lo que está pasando, no es lo que estaba pasando aquí a través de la idolatría. Hoy pasa por un ídolo que se llama el dinero, el poder. Al rey que sirven se llama Mamón, el demonio del dinero. Por eso, hermanos queridos, él comenzó a santificar todo y se manejó con algo maravilloso, interesante, que se llamaba la honestidad. Él fue honesto y creía en su gente en honestidad. Por eso le dice en el versículo 7: den el dinero y no le pidan cuentas, porque sabemos que son honestos. Dice acá, los encargados de la construcción son gente honesta, no tienen que dar cuenta del dinero, porque estaban involucrados, porque él tenía una mente de niño. Si él creía en alguien, creía en alguien. No te va a fallar. Un niño jamás piensa que el que le promete le va a fallar. Así es Josías. Sabía que Dios no iba a fallar. ¿Cuántos dicen amén? Tercer cosa, ser como niños, santificarnos. Tercer cosa, escuche, consultar a Dios. Consulte a Dios. Esto mostraba la dependencia de Dios. El rey Josías gobernó a Judá y estaba totalmente entregado a Dios. Quería hacer lo que él le pedía. Por eso cuando encuentra el libro de la ley, entiende que Dios hablaba por medio de la ley, que Dios estaba hablando por medio de la escritura que habían encontrado. Así que decidió obedecerla al pie de la letra. Decidió obedecerla y creerle todo. En tiempo de avivamiento hay un amor por la palabra, hay un deseo de oír la palabra, de recibirla. En época de Nehemías hubo también un avivamiento. ¿Por qué? Porque encontraron la ley de Dios. Y dice que a las 6 de la mañana comenzaron a leer la escritura y comenzaron a leer el libro de la ley y comenzaron a leer y leían y leían. Y dice el texto, y ponían el sentido en lo que estaban leyendo. Y cuando comenzaron a leer, comenzaron a desgarrar su ropa, a quebrantarse, a llorar, a gritar. Había un movimiento espiritual cuando comenzaron a volver a la palabra de Dios. Cuando, hermanos queridos, nosotros entendemos la palabra, que si Dios lo dice es sí, amén, que no hay por qué discutir, que no hay por qué buscarle una contradicción a nada. Si Dios lo dice, hermano querido, el Señor dijo, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Qué tenemos que hacer? Poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Y nada más que eso, y lo creemos y lo recibimos. Amén. Por eso, hermanos queridos, consultaron a Dios, consultaban a Dios con todo el corazón, les creían a Dios. Así fue
como en el versículo 13. Entonces dice: vayan a consultar a Dios para que sepamos qué hacer en cuanto a lo que dice este libro. Seguramente Dios debe estar furioso. Él dijo esto lo tenemos que entender. Necesitamos los maestros, necesitamos los predicadores, los que enseñen, los sacerdotes, los profetas. Necesitamos entender la palabra de Dios. Yo quiero entender, Señor, tu palabra. Revélame la palabra. ¿Y saben lo que necesitamos para que la palabra se entienda? La letra sola mata. Cuidado cuando uno lee intelectualmente, cuando uno lee sin el discernimiento y la claridad del Espíritu, la letra te mata. Pero cuando viene el Espíritu Santo, dice, el Espíritu vivifica, el Espíritu hace que nosotros podamos vivir con gozo y alegría la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo, hermano, es fundamentalísimo. El Espíritu Santo, el que nos revela la palabra, el que nos dice es lo que significa, el que nos muestra, el que nos enseña, el que nos guía, el que nos dice cómo aplicar esta palabra. Es el Espíritu Santo de Dios el que vivifica la palabra. Y ellos entendieron que tenían que buscar. En aquel entonces eran los sacerdotes y los profetas los que entendían la palabra. Hoy hay maestros, hay pastores, hay quienes enseñamos la palabra del Señor para que usted la crea, la reciba y la aplique. Yo creo que usted aplique, santifique, por ejemplo, su vida. Consulte a Dios cuando salga de su casa, cuando va a tomar una decisión, cuando va a comprar, cuando va a vender, cuando va a firmar un papel, cuando va a hacer una solicitud, cuando haga lo que... Espere, yo voy a consultar a Dios. Firme acá, no firmo nada, espere un poco. Yo tengo que consultar a Dios. Señor, esto está en tus manos, yo voy a hacer lo que tú quieres. Y si no tengo que firmar este papel, que se prenda fuego, que se lo lleve el viento, lo que sea, hermano querido. Y no te vas a equivocar, porque cuando consultas a Dios, el Espíritu Santo te guía. Amén. No vamos a ser macana, vamos a estar sujetos a la preciosa palabra del Señor. Una dependencia del Señor, una búsqueda. Su madre le enseñó desde 8 años sobre el rey David. Y él entendía que lo mejor era tener un corazón conforme al de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el corazón conforme al de Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos David? David consultó a Dios, llamó a los sacerdotes, pedía el efod sacerdotal, que era lo que se ponían cuando oraban a Dios, cuando clamaban al Señor. Y David decía: antes de salir a una batalla, vamos a consultar a Dios. Señor, me dará la victoria. Dios te dará la victoria. Mañana es lunes, hermano. Nos vamos a levantar a las 6, 7, 8 de la mañana, a la hora que sea, y vamos a salir a la guerra, porque afuera hay una guerra de demonios, hay una guerra de mentiras, hay una guerra de incredulidad, hay una guerra de corrupción, hay una guerra de droga, de violencia, de maldad. Nosotros vamos a salir a esa guerra en el día y le vamos a decir: Señor, hoy salgo de mi casa en tu nombre y me darás la victoria. Y Dios te dice: vas a salir y vas a volver en victoria y vas a prosperar y todo te va a salir bien. Aleluya, aleluya. Consultare a Dios, consultare a Dios, y Él te dará victoria. Y vas a ver que no va a haber nada que va a poder. Habrán días malos, días difíciles, pero sobre todas las cosas me levantaré. Sobre todas las cosas permaneceré en el Señor firme y en victoria. Por eso, hermanos queridos, consulta a Dios cada cosa, cada pequeña decisión. Consultar al Señor. Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? A veces tenés que llamar por teléfono: Señor, ¿qué digo? ¿Qué hago? Guíame, que tu Espíritu Santo hable por mí. Señor, enséñame. ¿Cuántos dicen amén? Consulta a Dios, porque Josías consultó a Dios y marcó su reinado. Fue tremendo lo que sucedió en épocas de Josías. Volvieron a Dios de todo corazón. Y termino: el quebranto de corazón. El quebranto de corazón. Ser como niños, santificar la vida, consultar a Dios. Y cuarto, un avivador quebranta su corazón. Era una disposición a aceptar lo que Dios dice, a respetar y a tener una actitud correcta y de entrega, valorando la palabra de Dios y sometiéndose a ella, teniendo una disposición de corazón diferente a la de todos los demás que reinaron antes que Él. Dice la palabra del Señor. Escuche, cuando vino la profeta, escuche esto, porque esto es tremendo, hermano. Yo creo que esto va a cambiar nuestra vida.
cuando estoy pensando en esto que le estoy diciendo, mi corazón se llena de alegría. ¿Saben por qué? Porque Él dice, Dios está enojado. ¿Cómo no va a estar enojado? Quemaban a los chicos, a Moloch, a Malcolm. Tremendo. Tenían cuartos de prostitución cultica en el templo. ¿Cómo no va a estar enojado Dios? Hermanos, ¿cuántas cosas hicimos mal? ¿Cómo no va a estar enojado Dios? ¿Cuántas cosas hicieron mal nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros repetimos la herencia? ¿Cómo no va a estar enojado Dios? Por eso dice que Daniel pidió perdón por sus padres, por sus gobernantes y por todo el pueblo. Alguien diga amén. Pedí perdón a Dios por tu padre, por tus abuelos, por los pecados que hayan cometido, por los gobernantes, por todos. Pero escuche esto. Dios debe estar enojado. Pero díganle al rey, esto es tremendo, que Dios ha visto su arrepentimiento y su humildad. Un hombre humilde fue Josías. Lo humilde no quiere decir lo pobre. Lo humilde no quiere decir que te pasen por arriba. Lo humilde no quiere decir que tengas un perfil bajo. Lo humilde no quiere decir que te cacheteen de todos lados. No. Josías se plantó firme. Pero humilde es aquel corazón que está dispuesto a aprender de Dios, que está dispuesto a recibir consejo. Él se acercó a la profeta y le dijo, ¿qué dice esto? Fue al sacerdote y dice, usted léame por favor, ¿qué es esto que encontró la ley? Él recibió, por supuesto, de su madre las enseñanzas de David. Alguien que está dispuesto a recibir. Alguien que le dice, no, yo ya sé todo. No, yo no sé nada, Señor. Enséñame. Espíritu Santo, nada sabemos. Por más experiencia pastoral que yo pueda tener, o 9 años de seminario, o títulos, lo que sea, no sé nada, Señor. Si tú me enseñas, Señor, no puedo hacer nada. Alguien diga amén. Por eso nosotros dice, somos instrumentos de barro en las manos del Señor. Somos barro para que Él nos moldee. Señor, Él estaba humilde. Era humilde, Señor. Yo soy rey aquí, soy joven, no sé qué hacer. Pero mi padre y mi abuelo no hicieron lo recto. Yo quiero ser diferente. Yo quiero obedecer tu nombre. Me duelen la inmundicia, la idolatría que se hacía. Señor, me duele la incredulidad. Señor, me duele los valores del pueblo de Dios. Me duele la indiferencia. Me duele el pecado. Me duele que le robamos a Dios. Me duele tantas cosas, Señor, hoy en día, que nos olvidamos de Dios. Me duele que no valoramos la palabra. Me duele que no da lo mismo una cosa que otra, Señor. Me duele tu palabra. Yo no sé, Señor, no lo sé todas las cosas, pero te pido piedad y misericordia. Alguien dígame. Alguien que estaba humilde diciendo, Señor, queremos aplicar tu palabra, queremos vivir diferente. Señor, hicimos lo malo. Comenzó a arrepentirse, comenzó a quebrantarse delante de Dios. Y lo otro, de la humildad, por supuesto, el arrepentimiento. Reconoce el error y cambia de vida. Hace todo distinto a lo que habían hecho. El arrepentirse es ir por un camino, abandonarlo absolutamente, ir para el camino contrario. Si había idolatría, ahora va a haber santidad, ahora va a haber solamente Jehová. Si antes había inmundicia, ahora va a haber santidad. Si antes había dependencia del hombre, ahora hay dependencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Un arrepentimiento tremendo. Y dice que también Dios vio la preocupación. Díganle al rey que ha visto el arrepentimiento y la humildad y que sabe lo preocupado que está por el castigo. Sabe. Cuando nosotros decimos, Señor, como a veces nos preocupamos los chicos, como hablábamos de Villa Rosa, nos preocupamos. Señor, tú conoces la necesidad. Hasta dónde podemos hacerlo, hacemos. Pero ten piedad y misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y pasó algo tremendo. Con esto termino. Con esto termino. Tenía que venir el juicio. Tenía que venir la maldición. Pero dice la palabra que Josías reinó 31 años. Venía el desastre, venía la maldición que ellos mismos sembraron, venía la furia de Dios, que era el castigo. Hermanos queridos, yo no sé por qué la ignorancia de la gente. ¿Escuchó la información de la Meca? ¿Cuántos lo escucharon? ¿No? ¿Sabían? Viene un evento de idolatría en la Meca contra Jehová.
¿Y saben qué? Murieron casi 100 personas, o más de 100 personas. Se cayó una grúa. El año pasado, en la misma fiesta, como 200 o 300 en una estampida. El anterior, hubo otro evento, accidente, más de 100 personas. Cada evento de eso mueren más de 100 personas. Son entregas que el diablo pide. Y la gente sigue en la idolatría. Y muerte, y muerte, y muerte. Y viene el juicio, y viene el castigo de Dios. Pero hay algo maravilloso. Dios abrió un paréntesis porque hubo un Josías. Y 31 años hubo paz. Y 31 años Dios derramó misericordia. Y 31 años Dios derramó gracia. Y 31 años por causa de Josías Dios derramó prosperidad. Y por 31 años por causa de Josías Dios derramó santidad. Y por 31 años estuvo la presencia de Dios en el pueblo. Y por 31 años Dios le dio victoria frente al enemigo. Hermanos queridos, aquí tenemos que levantarnos los avivadores. Tal vez nos toca vivir 10 años, 15 años más, 20 años más, 30 años, pero vamos a declarar que vamos a abrir un paréntesis, y en estos años donde nosotros estemos viviendo como cristianos entregados al Señor, habrá misericordia de Dios, habrá prosperidad de Dios, habrá esperanza de Dios, habrá avivamiento en medio de nosotros. Póngase de pie, va a haber bendición durante este tiempo, porque hay cosillas que se están levantando, hay cosillas que están llamando al arrepentimiento, hay gente humilde que está diciendo: Dios está con nosotros. No va a haber guerra, no va a haber maldición, no va a haber destrucción por causa de Josías, por causa de que te has arrepentido, por causa de que has buscado a Dios, por causa que has subido.